momento de crisis global agudizada, intensificada en los últimos años, una crisis global que sin duda va a ir a más en todo el planeta, en todo el mundo. Y creo que es una crisis que se ceba con especial crueldad y con especial dramatismo sobre los pueblos. Los pueblos sufren con especial dureza todas las dimensiones y todos los efectos de esta crisis global, la cual cosa los hace a la vez todavía más protagonistas y todavía más actores de lo que pueda ser un posible cambio, tanto a la escala global como a la escala local, a la escala de nuestros pueblos y de nuestras naciones, ¿no? Y si miramos especialmente aquellos conflictos más virulentos, en muchos de ellos, por no decir en la mayoría, encontraremos siempre derechos colectivos no reconocidos, derechos colectivos vulnerados, ¿no? Estados que oprimen a pueblos, que no reconocen la existencia de estos pueblos, que no reconocen sus derechos fundamentales, civiles, políticos, culturales y lingüísticos. Si observamos ese mapa global y mundial de los conflictos, veremos que es así, que precisamente la tensión, ¿no?, entre estados opresores y pueblos que luchan por su libertad va a tomar un protagonismo muy grande en ese mapa mundial, en ese mapa global de los conflictos, ¿no? El protagonismo de los pueblos en las luchas por sus derechos en todo el mundo, la resolución política y democrática positiva a esos conflictos, no solo va a suponer un progreso a escala local, a la escala de esos pueblos y naciones, sino que va a contribuir a un progreso, ¿no?, a una mejora de la calidad política, de la calidad democrática y del desarrollo de nuevos y mejores modelos sociales y políticos en todo el mundo. Los pueblos son, por tanto, nuestros pueblos, nuestras naciones, nuestros pueblos y naciones sin Estado son actores fundamentales del cambio en todo el mundo, de la tensión geopolítica mundial, en un lugar estratégico fundamental para todo el mundo. Los kurdos están, a través de su lucha, experimentando nuevos modelos democráticos y estamos viendo como en Kobane, como en el Kurdistán sirio, están llevando a cabo una revolución que es y va a ser referencial desde el punto de vista de la construcción de modelos distintos a nivel democrático, de formas de organización política, social, económica de la sociedad que enraizan profundamente en la cultura, en la tradición del pueblo kurdo, pero que a la vez son absolutamente y radicalmente innovadoras y a la vez referenciales para otros pueblos. Por tanto, solo poniendo estos dos ejemplos, me parece que estamos ante como mínimo un contexto de oportunidad para que los pueblos jueguen un papel fundamental en general en el progreso de la humanidad. Yo creo que eso es algo que tenemos que reivindicar. En el Estado español, además de la crisis de la democracia, de la regresión de la política y además de esa crisis del capitalismo que se ceba especialmente contra las clases populares, además tenemos una crisis ligada a la propia naturaleza del Estado, a la propia fundación histórica del Estado como Estado imperial y como Estado colonial, en la medida que hay tres pueblos, tres naciones, Euskal Herria, Galiza y los países catalanes, que impugnan el Estado en su propia naturaleza, en su propia constitución, en su propia configuración histórica y que exigen su reconocimiento como naciones y, por tanto, su derecho a la autodeterminación y a la independencia, ¿no? Con lo cual, estos días hablábamos también en algunos debates que también quiero trasladar aquí o actualizar aquí, de que en el Estado español efectivamente estamos viviendo, además de la crisis global, estamos viviendo una crisis de Estado, ¿no? Las tres crisis, ¿no?, de la que hemos hablado, la de la democracia, la económica más la nacional, configuran una crisis de Estado, pero también una crisis de régimen. El régimen del 78 se resquebraja, se fractura, ¿no? Si alguna legitimidad tuvo para alguien, hoy cada vez tiene menos. Lo que planteamos es que en el Estado español, como mínimo, conviven y deberían convivir cuatro soberanías, ¿no? La de los pueblos de España, la de los países catalanes, la de Euskal Herria y la de Galicia, ¿no? La de Galicia, ¿no? Con lo cual estamos cuestionando pilares fundamentales del régimen del 78, un contexto de oportunidad
para saber jugar esa contradicción, saber jugar ese conflicto, aprovechar esta crisis para conducirla a nuestros objetivos políticos y a nuestros objetivos estratégicos. Y son, sin duda, la autoafirmación como nación, como pueblo, en toda nuestra territorialidad, transgrediendo el mapa de las autonomías, esto me parece algo fundamental, la cartografía del enemigo, el mapa del adversario, el mapa del enemigo en toda lucha revolucionaria son las primeras cosas que hay que romper, que hay que rasgar, que hay que cuestionar e impugnar. Las vías para acumular fuerza pueden ser diversas, las fases y las etapas pueden ser diversas. El proceso a través del cual nos llenemos de razones democráticas pueden ser diversas, las tácticas distintas, ¿no? Pero ante el estado en el que estamos y en el contexto en el que vivimos, el paso final, el paso definitivo, no tiene otra salida que la unilateralidad, no hay otra, no hay otra. Por lo tanto, cada pueblo seguirá su hoja de ruta, seguirá sus fases o sus etapas, pero finalmente la única posibilidad de establecer la necesaria desconexión de nuestros pueblos respecto a este sistema y a este régimen es a través de procesos de desobediencia, procesos de unilateralidad. No hay otra y no habrá otra. No hay posibilidad de soluciones que pasen por la bilateralidad con el Estado español, ni el presente ni el futuro. Con lo cual hay que, yo creo que tomar decididamente estos caminos de desobediencia y de unilateralidad, que son los únicos que nos va a llevar a la posibilidad de la construcción de nuestra nación, de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Primero hay que ganarla con el adversario inmediato, con el Estado que te está oprimiendo, pero luego habrá que ganarla frente a la Unión Europea, habrá que ganarla frente a la OTAN, habrá que ganarla frente al TIP. Bueno, el camino será largo, pero desde luego los primeros pasos me parecen bastante evidentes. Muchas gracias.